Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros en su 30 aniversario. Agradecer la presencia de los socios de Romavor Tax and Legal, Pablo Romá y Juan Antonio Oliveros. Vamos a hablar de la subida de impuestos, un tema fiscal de máxima actualidad, ahora mismo que estamos en el plazo de entrega del IRPF de 2019. Y bueno, pues destacar del currículum de Pablo Romá, que es colaborador de la Fundación Histórico, está en el Consejo General de Socios, también es profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas y destacar que es el socio director de Romavor Tax and Legal, un despacho multidisciplinar, independiente, valenciano, especializado en derecho tributario, contratación mercantil, fusiones y adquisiciones, derecho societario, procesal y concursal. Destacar su labor como especialista en asesoramiento de procedimientos ante la administración tributaria, sustanciación de reclamaciones económico-administrativas, recursos contencioso-administrativos en materia tributaria, ante tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y también el Tribunal Supremo. Destacar que es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, también es leading individual en Chambers and Partners, Ban 5, Tax Spain, tanto en 2018 como en 2019 y en 2020. Ha sido reconocido dentro de los Best Lawyers en 2020. Es coautor del manual Comentarios a la Ley del Impuesto sobre Sociedades y su normativa reglamentaria de Tirán-Loblan de 2017. Es profesor de procedimiento inspector en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, como estaba destacado, y además destacar su diploma de excelencia docente por ser el profesor mejor valorado de todo el máster. Además es profesor en otros centros de estudios de posgrado, como el Centro de Estudios Financieros o el Instituto de Empresa, es ponente habitual de conferencias en materia tributaria, autor de numerosos artículos sobre fiscalidad en revistas y también prensa económica. Destacar su labor en Valencia como cónsul honorario de México. Y también destacar que es patrono y secretario general de la Fundación Eduardo Punset, en Redes para la Comprensión Pública de las Ciencias en España. Y destacar que esta fundación, Eduardo Punset, es una entidad que promueve la divulgación pública de la ciencia, fundada por Eduardo Punset en su día como personalidad muy destacada de la sociedad española. También es socio, además de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, del Club de Encuentro Manuel Broseta. Es un gran defensor de la sociedad civil, también es miembro de la CEF, miembro del Club Financiero Génova y colaborador de asociaciones empresariales valencianas. Respecto a actividades profesionales previas, destacar que fue, por ejemplo, asociado senior en Tax Litigation en Deloitte entre 2007 y 2009. También fue asociado senior especialista en fusiones, adquisiciones de empresas, due diligence, planificación fiscal en la Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana en Castellón. Y destacar también su labor como inspector de tributos de la Generalitat Valenciana en el periodo entre 2003 y 2005. Continúo con Juan Antonio Oliveros. Destacar que es asesor fiscal con una dilatada experiencia profesional de más de 15 años, tanto en Garrigues como en Cuatro Casas, y que a lo largo de esta trayectoria ha asesorado a los principales grupos empresariales de la Comunidad Valenciana, focalizando su experiencia en el asesoramiento fiscal de empresas familiares y también ayudando en ese momento tan crítico del relevo generacional. Destacar también su participación en operaciones de financiación de activos mobiliarios e inmobiliarios, sales and leaseback, también en SPVs, en leasing, en procesos de refinanciación y también en operaciones del sector inmobiliario. Destacar que su experiencia también engloba la tributación de altos directivos y miembros de órganos de administración en sociedades, habiendo diseñado e implantado planes de retribución flexibles para empleados. Ha acompañado a numerosas empresas en procesos de internacionalización, ayudando a definir e implantar procedimientos internos para una gestión óptima de su fiscalidad. Y destacar que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en Derecho Tributario por la Escuela de Hacienda Pública y también profesor colaborador del máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación.
Destacar también su colaboración con el Centro de Estudios Financieros, con el ICAP, con el COEP y con IBEFA. Yo destacaría que bueno, pues el horario va a ser habitual, 1 hora de duración. Al final del webinar va a haber un turno de intervención para los asistentes. Os ruego que vayáis indicando ya preguntas, si las tuvierais, de temas fiscales, que seguro que las hay, en el chat. Y destacar que, como viene siendo habitual, vamos a grabar el webinar, estará disponible en YouTube, en el canal de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y también estará disponible en la web de la Fundación. Lo digo porque a veces los temas fiscales son complejos y en un primer visionado hay muchos conceptos y algunos pues pueden escapar al entendimiento porque el público asistente es heterogéneo, con diferente nivel de conocimiento y de capacidad para entender numerosos conceptos fiscales que se van a tratar. Los ponentes van a hacer un esfuerzo divulgador y agradecer a todos los asistentes que se hayan conectado a este webinar y también agradecer a la Universidad CEU Cardenal Herrera, poner a disposición de la Fundación el canal tecnológico para que podamos tener todos estos webinars. Sin más, yo doy paso a los dos ponentes, que lo van a hacer de maravilla y nos van a contar estos temas tan complejos que tenemos en el futuro por delante. Muchas gracias. Venga, pues Isabel, muchísimas gracias por la introducción. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo soy Pablo Romá y junto con Juan Antonio Oliveros, pues bueno, vamos a estar aquí desarrollando durante esta hora, pues la ponencia, ¿no? A ver, la ponencia le hemos dado el título de ¿cómo será la próxima subida de impuestos? Obviamente no sabemos cuál va a ser exactamente la próxima subida de impuestos, pero sí que tenemos al menos un punto de partida, ¿no? De cuál va a ser el mínimo que nosotros entendemos que se van a subir estos impuestos, ¿no? Bueno, aquí tenéis pues una cita de Colbert, que fue el ministro de Finanzas de Luis XIV, en el que, bueno, este ministro fue el encargado un poco de financiar todas las guerras de Luis XIV, ¿no? Fue una persona clave para él. Ya creo que está diciendo pues, que el arte de grabar consiste en desplumar al ganso obteniendo la máxima cantidad de plumas con el menor número de grazos. Pues bueno, vamos a ver de qué trata, digamos, esta subida. Bueno, aquí tenemos nuestra presentación de hoy. La vamos a centrar en 5 apartados. Primero, vamos a contextualizar un poco la situación que hay ahora. Hablaremos de las subidas que va a haber en renta, en sociedades, en impuestos de patrimonio, en sucesiones, donaciones. También hay otras cuestiones como puede ser la tasa Google o la tasa financiera, el impuesto financiero a los bancos, que eso debido a la limitación del tiempo, pues no vamos a entrar en ellos, porque si no nos podemos pasar ya muchísimo tiempo. En relación con lo que hay, bueno, si te parece, Juanan, paso a la siguiente diapositiva y... Bueno, lo primero, gracias Isabel de la Fundación por invitarnos y poder compartir este tiempo con vosotros. Y como un poco comentaba Pablo, ¿no? Lo que tenemos en la situación, el panorama actual, he cogido esta mañana recortes de prensa que llevan 2 o 3 días o incluso de hoy mismo, ¿no? A nadie se le escapa toda la maquinaria propagandística que está haciendo el gobierno para que los contribuyentes asimilemos el escenario al que vamos a enfrentarnos, ¿no? Actualmente, pues incluso toda la crisis vivida con el COVID pues ha acentuado más si cabe las subidas o las reformas que tienen en mente. Pero bueno, vemos que el panorama actual es este, pero ¿de dónde venimos? Si en el panorama pre-COVID, esto es de enero, febrero, ya estaba encima de la mesa el mismo planteamiento, ¿no? Un poco como comentaba Pablo, el acuerdo de gobierno que entre Podemos y PSOE volvía de nuevo a copiar o a incidir
sobre medidas que ya se habían escrito negro sobre blanco en distintas medidas que nunca llegaron a aprobarse, como son el proyecto de ley de presupuestos para 2019, la medida de lucha contra el fraude fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que hoy por hoy sigue danzando encima de la mesa, salvo algún impuesto como grandes fortunas, que hoy mismo ya se han encargado de decirnos que lo van a dejar en el dique seco, son medidas que ya habían estado desarrolladas y que, por tanto, como bien comentaba Pablo, debemos considerar que van a ser el punto de partida de la próxima reforma fiscal que va a llegar, ¿no? Lo que no sabemos es cuándo, lo que sabemos es que llegar prácticamente seguro que ocurrirá. Pablo, creo que tienes el micrófono, estás con el micrófono apagado. Perdón, gracias. Bueno, pues como estaba diciendo que, como señala Juan Antonio, el punto de partida es el que vamos hoy a exponer, ¿no? Este punto de partida viene del acuerdo de gobierno PSOE-Podemos que se firmó como acuerdo de legislatura, ¿no? Este acuerdo de legislatura de PSOE-Podemos lo que estaba recogiendo básicamente eran ya normas que ya estaban en curso, ¿no? Aquí, pues hemos puesto básicamente las normas que estaban en ese momento en curso y que ya en curso en la anterior legislatura con el PSOE, ¿no? Que era el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019, el anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y luego los proyectos de ley del impuesto sobre transacciones financieras y del impuesto sobre determinados servicios digitales, ¿no? Hoy, básicamente, lo que vamos a decir está contenido tanto en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2019 como en el anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. ¿Vale? Entonces, simplemente incidir en que esto no es por el COVID, sino que ya estaba proyectado antes y que obviamente con la situación actual en la que va a haber una necesidad de aumentar los ingresos para sufragar el gasto público que hay en marcha, pues obviamente sabemos que como mínimo esto es lo que va a estar. Sin más preámbulo, pues ya nos metemos un poco en cuáles van a ser estas medidas, ¿no? Entonces, como he dicho, pues vamos a citar impuestos sobre la renta de las personas físicas, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre el patrimonio e impuestos sobre sucesiones y donaciones. En relación con el primero, con el que tenéis aquí en pantalla, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues está previsto lo siguiente. Está previsto una subida de la escala general del impuesto con dos nuevos tramos, que sería a partir de 130.000 euros un incremento de 2 puntos del tramo estatal y a partir de 300.000 euros un incremento de 4 puntos. Esto se traduce que en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, ahora el tipo máximo marginal está al 48%, con lo cual a partir de 130.000 euros se quedaría en un 50%. Y luego, a partir de 300.000 euros, se quedaría en un 52%. Entendemos que esta subida en el tramo estatal no va a suponer una subida similar en la comunidad autónoma. Si así fuese, pues obviamente estos tipos impositivos no serían crecimiento de 52, sino serían superiores. En relación con la renta del ahorro, pues aquí indicaros que se va a incrementar un 2% el tramo estatal. Aquí sí que entendemos que la comunidad autónoma sí que va a incrementar en un porcentaje similar, en 2 puntos también este gravamen, con lo cual el incremento total sería de 4 puntos. Esto sería únicamente a partir del tramo, de un tramo nuevo que sería de 140.000 euros. En la actualidad tenemos un tramo de hasta 6.000 euros, otro hasta 54.000 y otro a partir de este nuevo sería a partir de 140.000. Entonces, a partir de 140.000 pasaríamos del 23 al 27%. Al mismo tiempo, cambiando un poco del juego, se va a modificar o se prevé la modificación del denominado exit tax. Recordemos que para aquellos contribuyentes residentes fiscales españoles que tengan un determinado
patrimonio, sobre todo en relación con participaciones en sociedades. Cuando cambian de residencia, se devenga este impuesto y se les genera una obligación de pagar en función, como si hubieran generado una ganancia patrimonial en función del valor real del patrimonio. Bueno, hasta ahora, cuando ese movimiento o ese cambio de residencia se producía en un país de la Unión Europea, la normativa actual preveía la posibilidad de que esa deuda se aplazara, aunque se devengara, no se tuviera que pagar hasta en un plazo de 10 años. ¿Qué sucede? Que paradójicamente esta normativa española no estaba armonizada correctamente con la directiva de la Unión Europea, que prevé la posibilidad de que los estados regulen un exit tax, ¿no? Un impuesto de salida. ¿A qué me refiero? Pues que no se preveía la posibilidad de aplazar, sino únicamente la de fraccionar. Por lo tanto, el Reino de España va a tener que modificar y adecuar su normativa interna a la directiva y, por lo tanto, ahora los cambios de residencia que, como veíamos antes en prensa, muchos estaban planteando irse a Portugal o irse a otros países, digamos, más friendly en cuanto de la Unión Europea, pues si generaban el exit tax, a partir de que se apruebe esta reforma, va a generar obligación de pago por quintas partes, ¿no? O sea que de una forma más o menos involuntaria, pues también se va a cerrar la posibilidad o se va a complicar aún más la posibilidad de que los contribuyentes realicen cambios de residencia por motivos fiscales. Aquí me gustaría puntualizar, últimamente hay bastantes, se ve en el periódico que hay bastantes consultas, noticias de contribuyentes que quieren hacer un cambio de residencia fiscal, por ejemplo, a Portugal. Pues teniendo en cuenta que si tú quieres hacer un cambio de residencia fiscal a Portugal y te vas a vivir de verdad allí, y es un cambio de residencia no simulado, perfectamente legítimo y legal, pues que en este caso el exit tax significaría que si posees participaciones y se cumplen determinadas circunstancias, la tributación, ¿vale? Entonces, eso es un tema que muchas veces cuando se expone a clientes o en foros como estos, pues la gente se sorprende, ¿no? Pero es que es así. En el momento en que tú cambias de residencia fiscal y te vas, por ejemplo, a Portugal, se produciría una ganancia patrimonial en determinados casos. Con lo cual, mucho ojo con este tema que a veces llegan sorpresas inesperadas. Más cambios que se avecinan o que estos son un poco de naturaleza técnica, ¿no? Se prevé la modificación de la definición de lo que se llaman los unit link, es decir, los famosos seguros de vidas en los que el tomador asume el riesgo de la inversión. Recordemos que el criterio de imputación de estos seguros prevé un diferimiento mientras tú vayas cambiando inversiones dentro de la cesta que prevé ese seguro. Pues bien, cambió recientemente la normativa reguladora en materia de seguros y la normativa fiscal pues va a adaptar la definición de unit link a lo dispuesto en la normativa aseguradora. Esto es un cambio, una modificación meramente de calado técnico. Quizás menos de calado técnico, pero sí más de homogenización, el tratamiento fiscal de los ETFs, ¿no? Los ETFs son fondos referenciados a índices que tienen una conceptualización híbrida, ¿no? Entre ser un fondo de inversión y ser una tributación derivada de la venta de acciones, ¿no? Básicamente, por la parte de los fondos de inversión, recordemos que hay también un régimen de diferimiento, el denominado régimen de traspasos, mediante el cual las ventas que tú hagas de un fondo de inversión que cumpla unos determinados requisitos, si las reinviertes directamente en adquirir un nuevo fondo de inversión, pues esa plusvalía que puedas generar no tributa. ¿Qué sucedía con los ETFs? Los ETFs, al tener una naturaleza híbrida entre ser acciones y ser fondos de inversión, no estaba muy claro si podían aplicar ese régimen de traspasos. La agencia tributaria ya venía diciendo que las quería asimilar a una venta de acciones, por lo tanto, imposibilitando el régimen de traspasos, pero paradójicamente la Dirección General de Tributos, en relación con ETFs cotizados en países de la Unión Europea, sí, solo a esos, no a los españoles, pero a los que estaban cotizados en la Unión Europea, sí les permitía el régimen de traspasos. Pues bueno, ahora también hay una modificación de calado más bien técnico que viene ya a
a definir expresamente que los ETFs no se pueden beneficiar del régimen de traspasos. Por lo tanto, tampoco aplicarán retención en las ventas como podría, en las plusvalías que se generan en la venta, como si se vendiera un fondo de inversión, y básicamente su tributación va a ser igual una ganancia de patrimonio como si fuera una transmisión de acciones cotizadas. Un poco recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, estos principales cambios que afectan en el IRPF, un pequeño ejemplo para ver los cambios de tributación que se pueden generar, ¿no? Pues teniendo a Juan, empresario de 49 años, vecino de Rocafort, que está casado y con 2 hijos, que posee el 100% de la empresa. Juan cobra un buen salario bruto anual de 500.000 euros en concepto de administrador. Y asimismo, en el año 2019, la empresa pues le fue bien, tuvo un buen resultado y tenía previsto repartir en 2020 un dividendo por el cual percibirá Juan unos 200.000 euros adicionales. Más información que tenemos que tener en cuenta por este supuesto es que Juan pues, tiene un piso en la calle Cirilo Amoraos, que lo alquila por 1.500 euros al mes y ha obtenido una ganancia patrimonial por venta de productos financieros por 35.000 euros. Pues bien, pues con estos datos, la liquidación que se generaría en 2019, pues le supondría un total de 280.000 euros, o sea, una presión fiscal de 37,29%. Ese mismo ejemplo, traducido con las previsibles reformas que entrarían en vigor en 2021, supondría que la presión fiscal se elevara a 2 puntos, ¿no? Es decir, de 280.000 pasaría a tributar unos 295.000 euros. Por lo tanto, simplemente por hacer lo mismo, el efecto del cambio anticipado va a suponer una elevación del tipo medio de gravamen de 2 puntos para rentas altas. Siguiendo con otro ejemplo, ahora tenemos a Vicente, de 52 años, vecino de Valencia, que posee el 100% de una empresa familiar que fue fundada por su padre en 1973. En 2008, hace unos 12 años, falleció su padre y Vicente heredó la empresa. Se declaró la valoración de esa empresa en la herencia por 1,5 millones de euros. Durante todos estos años, pues la empresa se ha posicionado muy bien y ha seguido una senda de crecimiento. Y en febrero de 2020 pues ha recibido una oferta por la empresa de 15 millones de euros y ha decidido aceptarla y venderla, ¿no? Pues con la normativa actual se le generaría una tributación de en torno a 3.100.000 euros. Con los cambios que están previstos o puestos en el acuerdo de gobierno, se elevaría esa tributación a 3,6 millones de euros. Es decir, simplemente estaríamos hablando de un incremento de tributación de más de 500.000 euros por estos cambios normativos. Si tenéis alguna cuestión o comentario, por favor, como indicaba Isabel, lo podéis ir dejando en el chat y luego lo intentaremos resolver. Cambiando de tercio y en relación con el impuesto sobre sociedades, las principales novedades que se avecinan, una de las cuales ha sido más sonada, es la limitación de la exención sobre dividendos y plusvalías que contiene la ley del impuesto en su artículo 21. Recordemos que desde hace unos años los dividendos que percibe una sociedad respecto de una filial que se denominan cualificadas, es decir, sobre aquellas filiales respecto a las que se tenga por lo menos un 5% de participación y se haya tenido durante más de un año esa participación, pues esos dividendos o las plusvalías que se generen por la venta de esas participadas están exentas. Bien, pues esa exención se ha querido limitar en un 5%, es decir, que a partir de la reforma, cuando se apruebe, los dividendos que se perciban, por ejemplo, van a tener un tipo de tributación efectiva del 1,25%.
¿Por qué se ha limitado? Bueno, esa limitación se contemplaba la posibilidad de poder introducir esa limitación en la directiva matriz filial que impone a los Estados miembros la obligación de eliminar la doble imposición entre sociedades y establecimientos permanentes de entidades residentes en Estados miembros. Se preveía la posibilidad, no obstante, que, oye, si los dividendos que usted va a percibir están totalmente exentos, sí que es verdad que se puede establecer que la sociedad holding, por así decirlo, la sociedad matriz, puede estar soportando algún tipo de gastos que estén relacionados con la gestión de la participada. Pues bueno, pues hasta un 5% era el límite máximo que habilitaba la directiva matriz filial. Los Estados miembros podían limitar la aplicación de la exención. España, al igual que los países de su entorno, pues ha hecho uso de esa posibilidad y a partir del cambio normativo pues se va a limitar la exención al 95%. Más allá del 95%, pues entraríamos en aguas pantanosas, ¿no? Recordemos que la antigua deducción por doble imposición que estaba vigente en el impuesto se modificó por una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideraba que esa redacción no se acomodaba a los principios constituyentes, ¿no?, de la Unión Europea. Y, paralelamente, limitar, al menos en los países de Estados miembros, una exención por debajo de ese 95%, pues se nos antoja cuanto menos difícil de regular. Pero bueno, todo se puede andar, ¿no? Acompañado a esta limitación del 95 se incorporan normas técnicas también que, pues, en relación con los préstamos participativos, entidades que se generen entre entidades de grupo, pues sabemos que se recalifican esos intereses a dividendos, pues esos dividendos también estarían afectados al 95, o eliminaciones de consolidación a efectos de que no se entiendan eliminables los dividendos intragrupo y, por tanto, tener que aplicar la exención al 95%. Otra de las medidas más sonadas o que más repercusión mediática ha tenido ha sido la introducción de un nuevo artículo, el 30 bis, en el cual se establece una cuota líquida mínima. ¿En qué se materializa este artículo? Pues bueno, para aquellos contribuyentes con un importe neto de la cifra de negocios de al menos 20 millones de euros en el ejercicio fiscal precedente o que tributen en régimen de consolidación fiscal, la cuota líquida, es decir, lo que deba pagar Hacienda por cada año, no va a ser inferior al 15% de la base imponible positiva. Bueno, aquí se traduce lo que muchas veces decimos, que al final de tanto repetir una afirmación acaba siendo cierta, ¿no? Y bueno, hoy por hoy la realidad es que con la actual normativa del impuesto sobre sociedades no hay ninguna sociedad que tribute en España de forma inferior al 15%, ¿no? Eso no es del todo correcto. Sí que hay dos tipos de sociedades que tienen una tributación del 15%. Son básicamente, sí. No, nada, perdona, es que como no te llevo bien, no, que lo que quería aquí un poco complementar a lo que estabas diciendo es, pues bueno, que al final esta medida justamente es de las más inocuas que hay, porque, bueno, al final establece un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible, pero como estaba diciendo Juan Antonio, pues no se da en casi ningún caso, excepto, Juan Antonio. En dos tipos de sociedades que justamente son las que se ha intentado, pues, bonificar o fomentar, ¿no? Que son aquellas sociedades que hacen un uso intensivo de la deducción de I+D+I o que aplican la deducción por producciones cinematográficas. Esas son las únicas dos deducciones que hay vigentes en el impuesto que permiten a las sociedades reducir esa cuota a un entorno inferior al 15% de la base imponible, o incluso ser deducciones de carácter negativo, ¿no? Que pudiendo monetizar la deducción no aplicable
respecto de I+D+I. Pues bueno, pues esta medida seguramente si sale y se aprueba tal y como está redactada, a los pocos contribuyentes que va a poder afectar son a estos dos. Al resto de contribuyentes no les va a tener mucho efecto, ¿no? Ahí está. Al final, a menos que tengas deducciones de I+D+I o de producciones cinematográficas, esta medida, que es una de las medidas, digamos, casi estrella que había para hacer tributar a las empresas, especialmente a las grandes, pues no va a tener ninguna incidencia, excepto en estos dos casos, ¿vale? Entonces, simplemente es un poco, pues, llamar la atención y, sobre todo, daros un poco de tranquilidad, que si se aprueba tal como está, pues, bueno, la incidencia que va a haber en la tributación en las empresas no va a ser muy significativa. No se va a ver muy afectada. Esta medida también sí que puede tener una especial incidencia, que se va a establecer un gravamen adicional del 15% para los beneficios no distribuidos de las SOCIMIs. La finalidad que inspira esta medida es dotar una mayor liquidez y recuperar la inversión realizada por los accionistas. Es decir, lo que quieren es fomentar que se distribuya la totalidad de las reservas obtenidas por la SOCIMI. Pero los operadores y sobre todo inversores de este tipo de entidades se han levantado la mano considerando que justamente este gravamen especial va a generar todo lo contrario, ¿no? Por cuanto va a necesitar las SOCIMIs, sabéis que están obligadas a distribuir un 80% de los beneficios que generen, y ese 20%, pues normalmente lo que suelen hacer es quedárselo, pero no porque quieran remansar beneficios, sino porque así evitan tener que ir al mercado a pedir liquidez, a pedir financiación. Bueno, pues a partir de ahora, si quieren evitar ese gravamen del 15%, van a tener que cambiar los recursos o los que genere de forma propia por tener que ir al mercado a pedir financiación para poder cubrir por los gastos operativos que como a nadie se le escapa, el patrimonio inmobiliario que puede tener este tipo de entidades pues puede generar, ¿no? Y otra medida, que esta sí que también ya se llevaba muchísimos años en el tintero y que al final se ha plasmado por fin el negro sobre blanco, ¿no? Por fin, no porque tuviéramos ganas, que eso ya depende de cada uno, sino porque al fin los asesores pues sabemos hacia dónde van a ir los efectos o las comprobaciones de las ICAPs, ¿no? Recordemos, hacíamos un poquito de historia tributaria. Ya por 2005, el Tribunal Económico Administrativo Central enmendó la plana a varios acuerdos de liquidación que había dictado la agencia tributaria en relación a la tributación de las ICAPs, que, como todos sabéis, tributan por los beneficios que obtienen al 1%. Bien, aquellas actas de inspección se basaban en que recalificaban a efectos tributarios la consideración de SICAPs, básicamente porque la normativa de sociedades de inversión colectiva preveía un número mínimo de accionistas. Pues bueno, de las actuaciones de investigación que realizó la inspección, resultó que consideraron que ese número mínimo de accionistas no se cumplía, por cuanto la gran mayoría eran los denominados mariachis y, bueno, consideraban que no podían aplicar ese régimen fiscal especial. El propio Tribunal Económico Administrativo Central, como decía, enmendó la plana y anuló esos acuerdos de liquidación, considerando que únicamente la CNMV era la entidad que podía calificar o no si se cumplía, una SICAP cumplía con los requisitos legales para ser SICAP, ¿no? Bueno, a partir de ahí, todos los partidos políticos con mayor o menor intensidad en sus programas electorales han llevado la modificación de las ICAPs. ¿Y cuál es el cambio que han querido introducir? Pues ha sido justamente mediante una disposición adicional 9ª de la Ley General de Presupuestos del Estado, del proyecto que había para 2019, pues volvieron a introducir asignar a la propia inspección de los tributos, a los únicos efectos tributarios, la capacidad de comprobar el requisito
o entender cumplido el requisito de número mínimo de accionistas para poder aplicar el régimen fiscal. Bueno, lo que antes no tenía un amparo normativo y por eso el Tribunal Económico Administrativo Central pues anuló los acuerdos de liquidación, ahora se lo dan de forma expresa y con rango legal en la propia ley del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, que a nadie se le escape que cuando aprobado esta reforma, pues van a volver a instruirse inspecciones, a incoarse inspecciones en relación con SICAPs para ver que efectivamente el cumplimiento de ese número mínimo de accionistas. El fin de las SICAPs no es esto, pero sí que es verdad que la capacidad de entender las SICAPs como hasta ahora se estaba entendiendo por muchos inversores va a tener que cambiar. Por lo tanto, SICAPs actuales que haya dudas sobre el cumplimiento de ese requisito mínimo de accionistas, pues van a tener que tomar medidas en el corto plazo, ¿no? De mudar a otra forma societaria mediante una simple transformación o a operaciones más sofisticadas o complicadas como puede ser la fusión con un fondo de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un poco repasando estas medidas que hemos comentado, pues ponemos un par de ejemplos para ver su efecto práctico, ¿no? Carlos, un empresario de 57 años, vecino de Godella, tiene un patrimonio empresarial que lo tiene estructurado a través de sociedades holdings y subholdings, siendo que no es hasta al último nivel donde encontramos una empresa con actividad industrial. Actualmente, pues quiere distribuir dividendos y, bueno, con la actual normativa, toda la distribución de dividendos que quede dentro de la cadena corporativa, de la cadena de personas jurídicas, está totalmente exento. Y únicamente se devenga la tributación cuando ese dividendo cae en manos del socio persona física, ¿no? En el bolsillo de Carlos. Aquí se devengaría pues una tributación de 688.000 euros, 689.000 euros como rendimiento de capital mobiliario en su declaración de la renta. Con el actual cambio, pues lo que decíamos antes, cada paso de dividendo que se genere va a tener una tributación efectiva del 1,25%. Por lo tanto, cuando llega la supraholding, en función de las cadenas empresariales que podamos tener montadas, va a hacer más ineficiente la tributación de este tipo de estructuras. Y finalmente, cuando se distribuyera un dividendo a la persona física, el incremento de tipos de tributación previstos para la base del ahorro, pues también va a incrementar la tributación efectiva de este tipo de operaciones, ¿no? Estamos viendo que es una misma operación, puede estar en torno a 200.000 euros de tributación efectiva de forma previa a la propuesta de reforma que tenemos encima de la mesa respecto del régimen que tenemos en la actualidad. Pues si quieres, Pablo, empezar con el impuesto de patrimonio. Vuelves a tener el micrófono apagado, creo. Gracias. Juan, es que si no se cruza con el tuyo, por eso lo apago. Bueno, a continuación os vamos a comentar el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Para nosotros creemos que la mayor incidencia de esta reforma que está proyectada y que ya veremos cómo acabará, no está en renta y en sociedades, que obviamente, como habéis visto, tiene una incidencia fiscal, sino que donde para nosotros está, pues sería el medio, si me permite la expresión, donde va a haber cambios más significativos de tributación, va a ser en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahí es donde creemos que sí que va a afectar a los obligados tributarios. Bueno, ahora pues os comentamos un poco cuáles van a ser esos cambios y luego también os ponemos, como antes, unos ejemplos y así podéis ver con números cuál es la incidencia. Bueno, pues actualmente la valoración que hay en el impuesto de patrimonio de los bienes inmuebles se hace por el mayor valor de los tres siguientes.
el valor catastral, esto pues bueno, viene en el recibo del IBI, el comprobado por administración a efectos de otros tributos, que esto puede ser pues cuando a lo mejor uno declara una compra en la Consellería de Hacienda y presenta el modelo 600, o vía herencia, pues bueno, hay una comprobación de valores. Que las comprobaciones de valores se suelen ganar en tribunales, pero bueno, hace una comprobación de valores y en vez de decir que el bien valía 100.000, pues te dice la Consellería que vale 140.000. Pues este valor comprobado sería el que habría que consignar aquí en este caso, si fuese el mayor de los tres. Y luego, el último es el valor, el precio, contraprestación o valor de adquisición. Desde lo que costó, lo que se pagó o el valor de adquisición que se ha dado, pues bueno, tanto no solamente por lo que se ha pagado, sino por gastos devengados, otros tributos que aumentan el valor de adquisición. También así como en las herencias. En la propuesta que hay encima de la mesa hay un cambio. Y este cambio es significativo, que es el valor de mercado. Muy bien. ¿Y qué es el valor de mercado? Pues bueno, luego lo veremos, enseñaremos las diapositivas, pero el valor de mercado, digamos que sería el precio más probable por el que se podría vender entre partes dependientes un bien libre de cargas. Vale, entonces, muy bien. Esto, al final, pues el valor de mercado no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Entonces, la norma lo que va a establecer es que se establece una presunción de lo que es el valor de mercado y va a ser el valor de referencia de mercado que establezca la Dirección General del Catastro. Y ahora me diréis, bueno, ¿y qué es el valor de referencia de mercado que establecerá esta Dirección General? Pues este valor de referencia de mercado de los inmuebles será el que resulte de análisis de los precios que los notarios comuniquen en las transacciones inmobiliarias. Esto va a ser, y por ahí van los tiros de lo que va a ser el valor de mercado, es decir, lo que los notarios comuniquen de las transacciones que ha habido en las últimas fechas. Esto obviamente, ¿qué ocurre? Pues que va a aumentar significativamente el valor de mercado de los inmuebles. Bueno, aquí os vamos a poner, a continuación de estas dos cosas, de estas dos medidas más, os pondremos un ejemplo. Además del valor de mercado, hay dos medidas que van a ser la valoración de los seguros de vida, en los que el tomador ya no tiene derecho a rescate. Y ahí se computarán por el valor provisional. Provisión Aquí, matemática exactamente, ¿no? a 31 del 12. ¿Qué ocurre hasta ahora? Que cuando no había derecho de rescate, en este momento se quedaba el seguro de vida en una especie de limbo. Es decir, el tomador no tenía derecho a rescate, con lo cual parecía que había salido de su esfera, y aquí la norma del impuesto sobre el patrimonio no establecía que se tuviese que computar, ni tampoco al beneficiario, porque el beneficiario ni al asegurado, porque aún no se había producido el hecho previsto en el seguro de vida. Esta, digamos, laguna, más que laguna, bueno, pues esta norma, la norma que aún sigue vigente, pues Tributos decía que efectivamente cuando se concedía un seguro de vida en el que el tomador no tenía derecho a rescate, pues que en este caso, pues bueno, que no se computaba en el impuesto sobre el patrimonio del tomador. Ha habido bastantes casos que, bueno, que este tipo de seguros pues, se comercializan tanto en España como especialmente en Luxemburgo, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una forma de no tributar. Por otro lado, también se incrementa en 1% el tramo máximo de la escala de gravamen estatal del impuesto del patrimonio, ¿vale? Aumentando hasta el 3,5% cuando sea para patrimonios superiores a 10 millones de euros. Lo que ocurre es que nosotros, a la Comunidad Valenciana, los que residimos en esta comunidad, pues no nos va a afectar. ¿Por qué? Pues porque ya la comunidad autónoma, con base en sus competencias normativas, ya tiene regulada su propia escala de gravamen en el impuesto del patrimonio. Y está establecida el tipo máximo en un 3,12%. Con lo cual, pues bueno, que sepamos que ya no llegamos al 3,5, pero que a día de hoy, cuando se ha aprobado, el límite en la escala estatal es de
el 2,5 y en cambio en la Comunidad Valenciana estamos en un 3,12. O sea que tenemos un incremento bastante alto desde hace ya unos años de este impuesto en la cuota, vía subida de la escala. Aquí a continuación os ponemos un ejemplo de impuesto sobre el patrimonio, que sería el siguiente. Bueno, aquí tenemos a Javier, empresa de 88 años, que es titular concreto privativo de los siguientes bienes. De una vivienda en Jorge Juan, de 20 plazas de garaje, en la calle Cira Morós, chalet en Javia, 10 pisos en la avenida Los Ibáñez, planta baja en calle Colón y unas cuentas corrientes de fondos de inversión y depósitos. Bueno, si me permitís un paréntesis, veo que aquí entre los asistentes hay gente de Castellón. Bueno, pues hemos puesto calles que son de Valencia, pero bueno, si hubiese sabido que también iba a haber gente de Castellón, hubiese puesto también algún nombre de alguna calle y de alguna población de Castellón. Bueno, pues una vez visto esto, esta estructura patrimonial, ¿qué ocurre? Que, de acuerdo con una valoración catastral, el total de lo que sería los bienes y derechos por el valor catastral ascendería a 2.100.000 euros. Si cogiésemos valor de adquisición o comprobado por consellería en algunos casos, pues este podría llegar a 4.595.000 euros. Como veréis aquí, de 2.100.000 a 4.595.000 ha aumentado. Pero donde se produce un incremento muy significativo es cuando aplicamos la norma de valor de mercado de los inmuebles. En este caso, como podéis ver, hemos pasado en un total de patrimonio de 4.595.000 a 14 millones de euros. Esto que os estoy poniendo aquí de ejemplo, a ver, es un ejemplo, al fin y al cabo, pero esto, si se aprueba la norma tal como está, ya os digo yo que esto va a ser así. ¿Vale? Porque obviamente estamos cogiendo, a lo mejor a día de hoy, no sé, o este año 2021, con el tema del COVID, seguramente bajarán los precios de mercado de los inmuebles, pero que los precios que aquí que hemos cogido, que son ejemplos, pues están elaborados de casos reales, de transacciones que se han hecho y que aquí en el despacho hemos conocido. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que os estamos poniendo un ejemplo de un patrimonio de una persona que obviamente tiene un patrimonio considerable, pero que, si os fijáis, pues al final, pues bueno, en efectivo tiene 450.000 euros y donde tiene el importe alto es en los inmuebles, ¿no? Entonces, pues bueno, este incremento se va a producir. Aquí, por ejemplo, podéis ver como en la planta baja de la calle Colón, de un valor de consellería de 1.210.000 pasa a 8,5 millones. Os puedo asegurar que en la calle Colón de Valencia, un local de 200 y pico metros cuadrados, a día de hoy está 8,5 millones, incluso 10 millones, etc. Con lo cual, va a haber un cambio significativo. Aquí son importes altos, obviamente, y afortunado es el que tenga una planta baja en la calle Colón porque la está alquilando muy alta, pero que, igual que le puede pasar a esta persona, puede pasar a otras personas, tanto pues si en Castellón pues tiene un local en la calle del medio o en la avenida Rey Don Jaime o en la calle Gasset, en la Puerta del Sol. ¿Vale? Entonces, bueno, el resultado de esta liquidación del impuesto del patrimonio sería el siguiente. Con un valor catastral saldría una cuota del impuesto del patrimonio de 11.202.000 euros. Acogiéndose al coste de adquisición, que sería el más correcto, estaríamos hablando de 57.000 euros. Pero si se cogiese el valor de mercado tal y como está previsto que se modifique, estaríamos hablando de 312.000 euros. Y obviamente nos faltaría aplicar, pues bueno, lo que sería el límite que hay en el impuesto del patrimonio, que la cuota del impuesto del patrimonio más la cuota de IRPF no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF de ese año. ¿Vale? Pues bueno, seguramente jugando con ese límite conjunto, pues los 312.000 serían inferiores. Pero en el caso en que ese límite conjunto no se aplique, pues obviamente aquí la cuota del IP va a subir bastante. Esto pone de manifiesto, pues bueno, que esta norma que se aplica
ojo, que es muy importante, a las personas físicas, no a las sociedades, va a provocar seguramente que muchas personas que tienen una actividad no económica, pero casi económica con los bienes inmuebles, pues decida introducirlo, aportarlos a una sociedad. Entonces, pues ahí, pues bueno, seguramente la tributación cambiaría. Pues esto sería un poco cómo quedaría en el impuesto sobre patrimonio. O sea que, como veis, hay un incremento significativo debido a esta norma de valor de mercado. En el impuesto sobre sucesiones de donaciones, pues pasa básicamente lo mismo. Aquí, como os he comentado antes, pues bueno, aquí tenéis escrito lo que significa valor de mercado, ¿no? Y el valor de mercado, pues el precio más probable, como he dicho antes, por el cual podría venderse entre partes independientes un bien libre de cargas. ¿Y aquí qué significa esto? Pues el valor de referencia, es decir, lo que los notarios, los fedatarios públicos, comuniquen en las transacciones inmobiliarias efectuados. A ver, este cambio normativo únicamente no se debe a intentar una subida en la base de estos impuestos, sino también lo que se pretende es revertir una situación que existe en este momento. Y es que sucesiones, donaciones y también en otros impuestos como transmisiones patrimoniales, especialmente sucesiones, donaciones, existe lo que se llama el valor real. Con lo cual, el valor real, que no llega a ser el valor de mercado, de acuerdo con la jurisprudencia que viene sosteniendo el Tribunal Supremo, no llega a ser el valor de mercado. En estos casos, lo que está diciendo el Tribunal Supremo, con base en este concepto de valor real, es que cuando la Administración quiere determinar cuál es el valor de un bien, lo que tiene que hacer, valor de un bien, de un inmueble, lo que tiene que hacer, en la mayoría de los casos, es visitar e inspeccionar in situ el inmueble para determinar cuál es su valor real. Obviamente, yo por poner un ejemplo, podemos tener en una misma calle o incluso en un edificio diferentes inmuebles. El valor de mercado, digamos, de estos inmuebles será el mismo prácticamente. El valor real puede ser muy diferente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay uno que está total y absolutamente para reformar y hay otro que no. Entonces, con el valor de mercado se trata un poco de paliar esta, digamos, controversia jurídica que está existiendo y que, bueno, y que desde luego tanto el Supremo como el TSJ, la Comunidad Valenciana, bueno, que los que lamentablemente habéis sido objeto de este tipo de procedimientos o aquellos que como nosotros os dediquéis al asesoramiento fiscal, pues bueno, se suelen ganar, como he dicho antes, se suelen ganar porque, bueno, pues sobre todo por falta de motivación por parte de la Administración tributaria, por parte de la Consejería de Hacienda, ¿no? Entonces, digamos que con la institución del término de valor real, pues el valor de mercado, se trata un poco de paliar, pues bueno, este tipo de controversias que al fin y al cabo al erario público, en concreto a la Consejería de Hacienda, pues le está costando muchísima recaudación. Entonces, pues bueno, esto es un poco la razón. Esto, como he dicho, tiene una incidencia jurídica, pero también tiene una incidencia en la subida de impuestos, ¿no? Entonces, aquí pues os ponemos un ejemplo que sería el siguiente, que es muy parecido al anterior que hemos puesto en patrimonio. Pues aquí, don Javier, empresario de 88 años y vive el 3 de julio de 2021, es decir, cuando esto ya entró en vigor. Tiene dos hijos, que son Julio y Carolina, y, bueno, y Javier poseía un patrimonio inmobiliario obtenido de la venta de su empresa. Aquí, don Javier, en su testamento, nombra por partes iguales herederos a sus hijos. Bueno, las propiedades de don Javier, igual que antes, pues el mismo ejemplo que antes, pues serían las siguientes: plazas de garaje, vivienda en Jorge Juan, chalet en Javia, pisos en la calle Guardia Civil, planta baja en la calle Colón, lo mismo que antes. 2.100.000 euros de valor total de la herencia. Esto se acaba de desconfigurar, me parece, totalmente. Sí, se acaba de desconfigurar. No sé si
Isabel, podemos hacer algo porque justo aquí esto estaba de otra forma y se ha desconfigurado. Bueno, os digo aquí los importes. Los importes que había en este caso sería el siguiente. A los dos hijos, cada uno tendría que pagar 138.000 euros con este valor de valor catastral de 2.100.000 euros. ¿Vale? Con lo cual, en total, tendrían que pagar unos 272.000 euros por un patrimonio de 2.100.000. ¿Qué ocurre si en estos casos aplicamos los coeficientes de consellería? Es decir, como sabéis, muchos, cuando uno declara ante impuestos sobre sucesiones y donaciones, o incluso en transmisiones patrimoniales, pero siguiendo con este ejemplo de sucesiones y donaciones, pues podemos coger el valor de coeficientes de consellería, que es el valor catastral multiplicado por un coeficiente que la Consellería establece por municipios y también en función de la naturaleza del inmueble. Entonces, si multiplicásemos el valor catastral por los coeficientes de Consellería, los valores que habrían serían estos. Es decir, en total, el valor total de la herencia sería de 4.595.000 euros. Es decir, pasamos de 2.100.000 a 4.595.000. Aquí, otra vez, está desconfigurado esto, pero bueno, os digo los importes. En este caso, tendrían que pagar un total los hijos de 735.000 euros. Es decir, pasamos de 276 a 735.000 euros. ¿Vale? Obviamente, ha aumentado la tributación. Pero, ¿qué ocurre en el caso en que ya estamos utilizando la cláusula de valor de mercado de acuerdo con la modificación que está prevista que se efectúe como tarde para el año que viene? Pues que el total del valor de la herencia ya no es ni 2.100.000 ni 2 millones o de 4.595.000, sino que estamos pasando a un valor total de la herencia de 14 millones de euros. Esto determina que la tributación sea de 2.470.000 euros en total. Aquí tenéis un resumen de cuál es el importe total, ¿no? Es decir, un recapitulatorio. Aquí tenemos que el valor catastral, tributaría en un total de 276.000 euros cada uno. Por el valor de consellería, es decir, por los coeficientes de consellería, el valor total sería de 735.000 euros y aplicando la cláusula de valor de mercado nos iríamos a un importe total de 2.470.000 euros. Como podéis ver, tanto en patrimonio como en sucesiones de donaciones, este mero cambio que no parece muy significativo en apariencia, como es introducir el valor de mercado, pues supone un incremento muy alto de la tributación, tanto en patrimonio como en sucesiones y donaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí esto, pues a partir de ahora, pues bueno, tenemos que ver cómo habrá que afrontar esto. Bueno, este ejemplo que os hemos puesto es para una transmisión de padres a hijos. Pero, ¿qué ocurre si esta transmisión, bueno, siguiendo con el ejemplo anterior, pues don Javier fallece sin descendencia y nombra herederos, no a sus hijos que no tiene, sino a su hermana Beatriz y a su sobrino Carlos? Entonces aquí el total de la herencia recibido por cada uno sería un total de 7.251.000 euros, ¿no? Entonces, en este caso, podéis ver aquí la liquidación, pues su hermana, por heredar 7.251.000 euros, pues su tributación ascendería a 4.559.000. Y por lo que se respecta a Carlos, tributaría 3.799.000, casi 3.800.000. Aquí podéis ver en este cuadro cómo
En el caso en que hubiesen declarado por valor catastral, tributarían 1.029.000. Si se aplicasen los coeficientes de consejería, tributarían 2.550.000, que ya es un importe alto. Pero en el caso en que se aplique esta cláusula nueva de este concepto nuevo de valor de mercado, estaríamos hablando de 8.358.000. Obviamente, pues yo entiendo pues que renuncian a la herencia o con carácter privado tienen que vender. Claro, si se arriesgan a aceptarla y luego a vender el valor de mercado y no logran hacer este líquido, aunque el valor sea superior, pues bueno, pueden tener un problema. Desde luego, obviamente, la tributación va a subir bastante y bueno, yo creo que, como os he dicho, pues es importante las subidas que va a haber en IRPF, las subidas que va a haber en sociedades, especialmente en la distribución de dividendo, que ahora pues cuando una empresa recibe dinero de otra empresa el 100% del dividendo está exento, o cuando vende una empresa el beneficio está exento en un 100%, ahora estará exento en un 95%. Son cambios significativos, pero para nosotros, donde van a venir los cambios fuertes, donde va a haber un incremento importante de la tributación, va a ser en sucesiones, donaciones e impuestos sobre patrimonio. Entonces, bueno, yo por mi parte, y pues bueno, aquí ya acabamos con esto, con una cita de Benjamin Franklin, que fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América y que dice, pues, bueno, que en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Esto también, bueno, en la película de Conoces a Joe Black también creo que también sale, ¿no? Entonces, pues, bueno, hasta aquí nuestra exposición y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues hoy encantados de poderos atender. Muchas gracias a los dos ponentes. Ha estado muy clarificador todo el webinar. Ha habido algunas preguntas y sobre todo personas preocupadas por si vamos a poder enviar la ponencia. ¿Dais vuestro permiso para enviar la ponencia a los asistentes interesados? Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, antes de enviaroslas, bueno, veremos, bueno, lo que se ha desconfigurado, pero bueno, eso lo vemos luego y sin problemas, encantados de que la tengáis. Y luego, bueno, había un asistente preocupado, decía que esto del valor de mercado en los inmuebles es para el próximo ejercicio, no para este. Efectivamente, se entrará en vigor cuando se apruebe esta pretendida reforma. Hasta hace unos meses se intentaba trasladar esta modificación con la Ley de Presupuestos Generales para el propio año 2020, pero lo último que sabemos es que se va a dejar ya para el presupuesto del 2021. Por lo tanto, efectivamente, los cambios como pronto serán para 2021. Sí, hay una pregunta de Jorge Meliá, por favor que la traslade al chat, Jorge Meliá, y se la trasladamos a los ponentes. Y me estaban preguntando si hay casuística parecida del valor de mercado en los inmuebles en otros países de Europa o se puede hablar de un arbitraje. La verdad que el problema con los otros países de Europa es que ya no haya una referencia de valor de mercado, que la hay, pero para otras figuras impositivas, sino la existencia de los impuestos como el impuesto de patrimonio, que es algo bastante residual en los países de nuestro entorno, o incluso impuestos sobre sucesiones o donaciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha sucedido prácticamente aquí es que intentando allanar o facilitar el trabajo de comprobación de las administraciones autonómicas en relación al valor de mercado, han incorporado un arma que yo creo que no han calibrado bien los efectos que puede tener y han metido de por medio otro impuesto, que es el impuesto patrimonio, que este sí que se devenga todos los años con un efecto pues bastante notable que yo no sé si han sido capaces de calibrarlo en su justa medida, ¿no? Pero que va a tener esa medida cuando se apruebe la necesidad de replantearnos la estructura patrimonial de muchísimos contribuyentes.
¿Y existe arbitraje entre comunidades autónomas con el impuesto de patrimonio? Es decir, ¿tenéis casos de clientes que se han cambiado de comunidad autónoma para no tributar por patrimonio? No, a ver, casos que se hayan cambiado no tenemos. Esto es un tema que, bueno, ha habido ya algunas comprobaciones por parte de la Consellería, pues porque, bueno, sabemos que patrimonio, sucesiones, donaciones, pues especialmente en Madrid, es bastante más económico. ¿Vale? Lo que está pasando es que obviamente la Hacienda Valenciana es consciente y conocedora de estas circunstancias y está iniciando comprobaciones y ya ha habido regularizaciones. Esto yo creo que es importante tenerlo muy en cuenta a la hora de ver cómo se quiere a veces tributar, ¿no? O cómo se quiere planificar, porque al final, si uno se va de verdad a vivir a Madrid es una cosa, pero si uno quiere disimular su residencia fiscal en Madrid, pues bueno, al final, incluso dependiendo de la cuota que se deja de pagar, pues bueno, podría ser constitutivo de delito, ¿no? Entonces, obviamente, pues simular la residencia en otra comunidad autónoma, además con la finalidad de evitar pagar impuestos, pues es sancionable y además es el paradigma pues de intentar eludir, ¿no? Esto trasladado un poco, no tanto entre comunidades, sino ya a Fiscalía Internacional, pues con el Exit Tax hemos puesto un ejemplo de Portugal, ¿no? Hay gente que se ha ido a ir a Portugal, pues es muy legítimo que la gente, pues oye, aunque sea por un motivo fiscal, si se va y tiene residencia fiscal en Portugal, pues bueno, la tiene allí, ¿no? Y se acoja al régimen este que hay especial allí de tributará entre los años al 10%. Lo que pasa es que como esté simulando su residencia en Portugal, pues va a tener un problema bastante considerable con la hacienda pública. De hecho, nosotros no nos ha pasado, pero sí que somos conocedores de casos en los cuales la agencia tributaria, con el tema de cambio de residencia a Portugal, ha considerado que había simulación, ha pasado el tanto de culpa a la Fiscalía y les han acabado procesando a los contribuyentes por un delito fiscal. Con lo cual, yo lo único que con esto lo que quiero decir es que, pues bueno, cautela, prudencia, porque cualquier cosa que se haga va a estar fiscalizada por inspectores de Hacienda o de la Consellería bueno, y que las cosas, pues bueno, si alguien se quiere ir a Madrid, se puede ir perfectamente, que el cambio de residencia sea real, que no sea simulado. Muchas veces, y eso, esa máxima siempre se aplica, intentar acreditar algo que no es verdad es la denominada prueba diabólica, ¿no? Que nos enseñaban a todos en la universidad y es realmente difícil cuando no es real. Y hoy por hoy lo que sí que nos estamos dando cuenta es que la Administración dispone de una cantidad de medios de prueba en contra absolutamente increíble con las nuevas tecnologías, desde rastreos del IP del móvil hasta fotos de Instagram de tus hijos, porque por mucho que tú quieras decir que vives en Madrid, igual tus hijos te están sacando fotos de la playa de Valencia todos los días en Instagram, ¿no? Entonces, de verdad que ojo con los cambios artificiales de residencia pueden generar, como apunta Pablo, grandes problemas, ¿no? Y sobre todo por la gran disparidad de tributación que, por desgracia, tenemos en España entre comunidades autónomas. Bueno, da tiempo a una última pregunta, aunque estamos fuera de tiempo, pero ya sabíamos que el tema de fiscalidad iba a ser suficientemente complejo como para ocuparla ahora. Se trata de la tan prometida armonización fiscal europea. Nos pregunta una de las personas que se ha conectado si hay avances, si al final habrá armonización fiscal europea, sí o no. A ver, pues Isabel, la habrá, bueno, algún día. ¿Cuándo? Pues yo creo que ya he respondido, ¿no? Algún día, pero no sabemos cuándo. Esto es un tema que es vital y que con la anterior crisis, pues bueno, hay un proyecto de base imponible consolidada, hay proyectos de que haya una cierta homogenización fiscal, ¿no? Pero bueno, es que lo estamos viendo en nuestro país. En nuestro país tenemos una armonización fiscal en España. Yo creo que no hace falta que conteste. Pero bueno, la respuesta es obvia, no la hay.
tenemos comunidades autónomas, pues que como Madrid, que patrimonio está exento, un 99% de bonificación en la cuota para las herencias para descendientes. En cambio, otras comunidades no. Esto genera una serie de distorsiones económicas, pues que provoca, pues que lo que ya sabemos, ¿no? Pues que a la hora de elegir, por ejemplo, la residencia por alguien que viene de fuera, pues obviamente Madrid pues es una plaza mucho más deseable desde un punto de vista fiscal, ¿no? La competitividad fiscal en este caso, pues la de Madrid supera claramente a la de Valencia. Entonces, claro, yo creo que no es que primero tengamos que armonizarnos en España y luego en Europa, ¿no? Pero que el tema de armonizarnos, yo creo que algún día se conseguirá, pero yo espero verlo, ¿no? Porque espero vivir muchos años, pero que esto va para largo. Muy bien, pues reiterar mi agradecimiento a los dos ponentes. No sé si queréis una última frase de cómo será la próxima subida de impuestos, que sea un poco una glosa de todo el webinar. Bueno, pues por mi parte, lo primero agradecerte de nuevo, Isabel, la invitación que nos has dado y como corolario, yo creo que prudencia, va a haber una subida de impuestos, esto creo que a nadie se le escapa y va a ser una realidad más pronto que tarde, pero sin duda lo que quiero transmitir a todos los oyentes es seamos prudentes, veamos cómo se materializa, cómo se acaba redactando. Las modificaciones aún están en una fase las propuestas muy inicial y tomar decisiones apresuradas sin tener un texto claro de la norma, pues no es un buen consejo. Bueno, yo por mi parte, Isabel, bueno, agradeceros, como siempre, a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, pues la invitación para participar en este webinar. La verdad es que estoy encantado de estar con vosotros. Y luego un poco, pues bueno, para acabar, pues esta subida, pues bueno, que hemos expuesto aquí, pues creemos que es el punto de partida, como mínimo. Que habrá más, pues dicen que en IVA va a haber una subida, otros impuestos seguramente subirán, va a haber un incremento. Nosotros hemos querido jugar un poco sobre seguro, es decir, lo que sí que está y ya está redactado ya de antes es lo que os hemos expuesto. Esto no hemos cogido, digamos, de internet, hemos hecho una recapitulación de cosas que hemos visto de noticias y hemos deducido esto. Esto está, hay proyectos de ley en el cual está recogido todo esto. Y hay ya bastante letra escrita. Con lo cual, pues bueno, habrá que esperar, como dice Juan, a ver lo que ocurre finalmente y luego, por otro lado, lo que os he dicho, va a haber subida en IRPF, en sucesiones y donaciones, impuesto de patrimonio, creemos que va a ser donde haya la mayor incidencia. Isabel, creo que tienes apagado el micrófono. Sí, pues como muy bien habéis dicho, cautela y que va a haber más subidas de impuestos, que estemos preparados. Vosotros ya habéis explicado lo que ya está de facto y puede haber más sorpresas fiscales y bueno, pues hay que ir acompañado de un asesor como vosotros que explique y ayude en la preparación de los impuestos, que cada vez es más compleja. Muchísimas gracias a los que os habéis conectado. Enhorabuena al despacho Roma Borques, Tax and Legal, y por favor los asistentes rellenar la encuesta de valoración antes de desconectaros. Y la próxima semana nos vemos en la cita semanal del webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muchas gracias.